Muy amable, más bien. Ok, ahora sí ya estamos grabando la clase. Ok. Les decía, vamos a resolver este problema. Este es un problema donde hay una prensa que manejada por un tornillo. Entonces dice, la prensa que se muestra consiste en un tornillo de rosca cuadrada. El tornillo de rosca cuadrada obviamente está aquí en esta parte. Dice, tiene un coeficiente de fricción de 0,3. Ese es el coeficiente de fricción del tornillo. Tiene un diámetro medio de 3 milímetros y un paso de 1 milímetro. Los 5 puntos indicados, entiéndase A, B, C, D, E, dice, son conexiones de pasadores. Es decir, en cada uno de esos puntos hay pasadores. Dice, determine la fuerza de prensado de los bloques lisos D y E cuando se aplica un torque de 0,8 newton metro a la manija del tornillo. Entonces, ¿cómo trabaja este mecanismo? Bueno, muy sencillo. Le vamos a dar vuelta aquí, a la manija por medio de un momento. Ese momento va a hacer que el tornillo gire y entonces al tornillo, digamos, se nos va a desplazar hacia adentro y va a prensar, a empujar el punto B, ¿verdad? Manteniéndose esta otra estructura, digamos, DSA fija, y entonces el brazo CBE se va a mover, digamos, hacia la izquierda, prensando esta laminita o lo que esté ahí, ¿verdad? Algo va a prensar. Entonces, una de las características de este tipo de problemas es que hay que hacer muchos diagramas de cuerpo libre. Entonces, eso es también típico en este tipo de problemas, que debemos hacer muchísimos diagramas de cuerpo libre, a veces para determinar realmente la solución de un problema en, en este caso, en este tipo de problemas de fricción. Entonces, vamos a iniciar, digamos, tratando de hacer los diagramas de cuerpo libre que ocupemos para poder trabajar con este sistema. Okay. Entonces, ya voy a compartir, voy a cambiar de pantalla. ¿Verdad? Y entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Ok, vamos a cambiar la pantalla. Me vengo para acá. Nueva función. Muy bien. Ok, lo primero que tenemos que hacer es, digamos, vamos a analizar un tornillo. Aquí está. ¿El tornillo dónde está? Ok. Veamos que el tornillo forma parte de un mecanismo. No está directamente haciendo fuerza. Él no está haciendo fuerza directamente sobre la lámina que vamos a comprimir, sino que lo hace a través del brazo EBC. Pero tenemos el análisis, digamos, de un tornillo. Entonces yo voy a hacer primero el diagrama de cuerpo libre de la lámina. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de la lámina, básicamente tendríamos algo así. Este sería el diagrama de cuerpo libre de la lámina, ¿verdad? La laminita está siendo comprimida por una fuerza en el punto E y obviamente recibe la reacción de la fuerza FD, ¿verdad? Hacia el otro lado. Entonces, eso básicamente es. Entonces, una vez que tenemos identificado que estamos comprimiendo ahí, nosotros ya podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, del brazo
EBC. ¿Por qué? Porque en el punto B vamos a tener relacionado el tornillo. Ahí es donde va a aplicarse la fuerza del tornillo directamente. Entonces, esa es básicamente la cadena de eventos que nosotros vamos a tener y podemos notar varias cosas. Una es que, bueno, digamos, las fuerzas que están siendo aplicadas aquí en estos dos puntos son fuerzas de compresión. Entonces, FE y FD son las fuerzas de compresión que están siendo aplicadas sobre la lámina que estamos prensando. Okay. Luego, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del brazo EBC para también tenerlo de referencia. Y entonces, yo ya preparé un poco para avanzar un poco más rápido en este tipo de problemas. Digamos, ahora tenemos el brazo EBC, que está aquí. Entonces podemos observar que tenemos, por un lado, ¿verdad? Voy a pasar estas fuerzas, esto para acá, para que me quede. Ah, bueno, ya lo tenía puesto ahí. Ok, entonces, acción-reacción. Aquí, la fuerza FE en la lámina está comprimiéndola. Obviamente ella tiene que comprimir, acción-reacción va en el sentido opuesto en el punto E, en el pasador E. Entonces ahí tendríamos solamente esa fuerza. Aquí en el punto B tendríamos, de acuerdo con nuestro diagrama original, tendríamos la fuerza FB, que corresponde con la fuerza del tornillo. Entonces, la fuerza en el eje del tornillo, vean que este es el eje del tornillo, ¿verdad? El brazo, digamos, AB es el eje del tornillo. Entonces, la fuerza FB corresponde con el eje del tornillo y después tenemos en el punto C dos reacciones, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Entonces, a partir de esas fuerzas, nosotros ya podemos hacer el análisis del tornillo, ¿verdad? Entonces ya podemos hacer el análisis del tornillo, calcular la fuerza en el eje del tornillo y, digamos, realizar las operaciones correspondientes para determinar cuánto es la fuerza con la que estamos comprimiendo la lámina, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es el tipo de análisis que nosotros vamos a tener que hacer, que realizar en este tipo de problemas, ¿verdad? Quiero insistir, vean que hay mucho diagrama de cuerpo libre de por medio. En este caso estamos ya haciendo dos. Okay. Ahora sí, si yo les pido a ustedes, por ejemplo, hagamos el diagrama de cuerpo libre del tornillo. El diagrama de cuerpo libre del tornillo, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ahora vamos a plantear el análisis del tornillo. El análisis del tornillo, ahí tenemos una serie de datos en el enunciado. Es cuestión de ver el enunciado. Dice, la prensa que se muestra, perdón, consiste de un tornillo de rosca cuadrada. No se especifica si es simple, si es doble o es triple, entonces vamos a asumir que es una rosca simple. Dice, el coeficiente de fricción estática es 0.3, el diámetro medio de 3 milímetros y tiene un paso de 1 milímetro. Entonces, yo lo que hice fue transcribir acá el coeficiente de fricción del tornillo, el diámetro medio, el paso y el momento en la manija que se aplica a la manija del tornillo, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del tornillo. El diagrama de cuerpo libre del tornillo es algo tan simple como esto. Nosotros lo vamos a trabajar de esta manera. Vamos a hacer simplemente un triángulo.
sobre ese triángulo, yo por una cuestión así nada más de comodidad, casi siempre lo hago así. Pero deberíamos hacer el bloque de esta manera. Espérense para ver. Digamos, deberíamos hacer el bloque de esta manera, para efectos de que es un bloque que va subiendo en un plano inclinado, para ponerlo así. Digamos, este sería, para ponerlo así, el diagrama de cuerpo libre del tornillo. O sea, obviamente nos faltan fuerzas, no voy a decir, todavía nos faltan fuerzas. Vamos a aplicar algunas cosas. Para también revisar un poquito lo que decía la teoría. Ok. Entonces, voy a pasar esto un poco más abajo. Ok. Entonces, veamos así. Esto en el tornillo, esto representa la, para recordarles, voy a abrir la presentación. Eso representa el filete, ¿verdad? El filete desenrollado a lo largo de una revolución, a lo largo de una vuelta. Ok, vamos a cambiar de pantalla para que lo vean. Ok, pensemos en esto. Ahí ya creo que ya casi se abre la pantalla. Ok, esto que representamos acá en el tornillo es como que nosotros así formamos el tornillo, arrollando, digamos, ¿cómo le decimos? Enrollando digamos, como una carretera, una cosa así, a lo largo de un eje. Entonces vamos, ok, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si nosotros rompemos, cortamos con una cuchilla el filete y lo desenrollamos a lo largo de una revolución, es decir, a lo largo de 2pi? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esa longitud desarrollada va a ser 2pi por el radio del tornillo. Entonces, vamos a tener 2pi y la altura, lo que nosotros recorramos, va a depender de si es un tornillo de rosca simple o de rosca cuadrada. Si es un tornillo de rosca simple, en una revolución avanzamos el paso, pero si es un tornillo como el de abajo de rosca doble, en una revolución nos venimos y caemos acá, es decir, avanzamos 2 veces el paso, en este caso por ser un tornillo de rosca doble. Entonces, al avance le vamos a llamar L y al paso le voy a llamar P, ¿verdad? Entonces, en el tornillo vamos a tener ¿qué está pasando? Vamos a ver. En el tornillo
Ok, en el tornillo vamos a tener aquí en el eje digamos, lo que sería el eje Y, que sería lo que estamos avanzando, aquí a esto lo vamos a colocar lo que llamamos L, que es el avance, que es igual a N veces el paso, N veces el paso, ¿verdad? Digamos, igual NP. N es, digamos, un entero que tiene que ver con el tipo de rosca. Si es rosca simple, n es igual a 1. Si es rosca doble, n es igual a 2. Rosca triple, n igual a 3, etcétera. Ahí seguiría. Bueno, entonces, y aquí, en este otro eje, vamos a colocar la superficie, sería el 2πr. Voy a quitar esto. Ahí yo lo tengo ya preparado para no, digamos, el avance del tornillo, ¿verdad? Entonces tendríamos el avance y aquí tendríamos 2pi por r, que sería la superficie desenrollada, ¿verdad? 2pi, una vuelta completa, y el radio, en este caso en los tornillos nosotros usamos el radio medio. Los tornillos tienen básicamente 3 radios: el radio interno, el radio externo y tienen el radio medio. Entonces nosotros trabajamos con el radio medio. Entonces después simplemente vamos a colocar las fuerzas. WT representa la fuerza en el eje del tornillo. Es decir, en nuestro caso, WT, ¿verdad? En nuestro caso, en este problema que estamos resolviendo, WT es igual a FT, a la fuerza FB, ¿verdad? En nuestro problema. Pero en el análisis clásico de tornillos, muchas veces le ponemos el peso o la fuerza que está levantando el tornillo en su eje, ¿verdad? Entonces, de ahí, Q representa la fuerza que estamos aplicando para socar el tornillo, ¿verdad? Entonces, Q representa la fuerza que nosotros aplicamos. ¿A partir de qué? En este caso, a partir de un momento. Entonces, este momento se transforma en una fuerza Q que digamos, es perpendicular al eje del tornillo. Y entonces, otra de las características del tornillo es que Q y W siempre son perpendiculares. La fuerza Q y la fuerza W siempre son perpendiculares. Entonces, cuando nosotros estamos socando, apretando el tornillo para comprimir la lámina, en el tornillo estamos subiendo la cuesta, que es cuando hacemos más esfuerzo, mayor esfuerzo para apretar el tornillo. Entonces, cuando nosotros estamos apretando el tornillo, nosotros la fuerza Q siempre va a ir hacia la derecha y el bloque va a subir. Si el bloque sube, la fuerza de fricción va hacia abajo y la normal es perpendicular a la superficie. Ok, entonces esto que estoy presentando acá es el diagrama de cuerpo libre de un tornillo. Esto es el diagrama de cuerpo libre de un tornillo. Entonces, ahora, zeta sub t es el ángulo del tornillo y phi sub s es el ángulo de fricción. Vea que tenemos la fuerza de fricción y la normal. Yo puse aquí la resultante. La resultante es la suma, la fuerza de fricción más la normal. Pueden trabajar con la fuerza de fricción y la normal o pueden trabajar con la resultante. Cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Ok? Entonces, lo que pasa es que yo casi siempre trabajo con la fuerza con la resultante me gusta más. Ahora van a ver por qué.
Ok. Vamos a... Ok. Entonces tendríamos la fuerza Q, repito, que es Q se relaciona con M, que es una fuerza perpendicular al eje del tornillo. Perpendicular. ¿Verdad? Es la fuerza que nos hace, que hacemos para la fuerza que aplicamos nosotros o el momento que aplicamos. ¿A dónde? Y la respuesta a esa fuerza es en el eje del tornillo, que en este caso sería lo que llamamos, lo que llamé WT, o en este diagrama de cuerpo libre, lo que llamé FB. ¿Verdad? Esta fuerza FB, que es igual a la fuerza en el eje del tornillo. Entonces, eso sería, digamos, ya prácticamente, estaríamos prácticamente listos para resolver, empezar a resolver algunas variables, algunas cosas ya con datos, ¿verdad? Entonces, en el análisis del tornillo, ok, tenemos el paso es 1 milímetro y n sería igual a 1, porque estoy asumiendo que es una rosca cuadrada simple. Si no se indica el tipo de rosca, asumimos que es simple, porque es el estándar. Entonces, en este caso, ya podemos calcular algunos valores, por lo menos de la geometría del tornillo, ¿verdad? La otra cosa que podemos hacer es podemos calcular el radio medio y podemos ir calculando algunas cosas ya en el tornillo. Entonces, para el efecto de cálculo, entonces tenemos que el radio medio sería el diámetro a la mitad, ¿estamos de acuerdo? Entonces el diámetro medio es de 3 milímetros, el radio medio es de 1.5 milímetros. L es el avance, es igual a NP, donde N es igual a 1, por lo tanto, P, el avance en un tornillo de rosca simple es igual al paso, y es igual, en este caso, a 1 milímetro. El ángulo del tornillo lo obtenemos como la tangente a la menos 1 de el avance entre la longitud desarrollada. Entonces sería tangente a la menos 1 de L entre 2πr y me quedaría tangente a la menos 1 de 1 entre 2pi por 1.5. Eso nos dio, ya calculado el ángulo, 6.06, el ángulo del tornillo, o sea, cita sub t. El phi sub s es lo que se conoce como el ángulo de fricción, y es tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción del tornillo. Entonces, ¿por qué? Porque sale del triángulo que forman la normal, la fuerza de fricción y R. ¿Verdad? De ahí es donde sale el ángulo de fricción. Entonces sería tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción, que es 0.3, y eso nos da 16,7. 16,7. Entonces ya tenemos prácticamente calculada la geometría, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Ahora veamos, si nosotros observamos acá, vamos a tener un triángulo de fuerzas, ¿verdad? Vamos a tener un triángulo de fuerzas que es el triángulo de las fuerzas en el tornillo. Entonces, si yo hago el triángulo de fuerzas en el tornillo, nótese que tengo W que va para abajo, vertical, hacia abajo, Q que va hacia la derecha, y aquí cerraría el triángulo la fuerza resultante. ¿Cuál resultante? Repito, la fuerza resultante de la normal y la fuerza de fricción en el tornillo. Por eso yo prefiero trabajar con la resultante, porque de todas maneras voy a tener un triángulo rectángulo. Entonces, a partir de Q, calculo W sin tener que calcular la resultante, que normalmente no la necesito.
no me la piden. No tiene mucho sentido si lo que yo ando buscando es o Q o W. Q es la fuerza que yo estoy aplicando, ¿verdad? Digamos, si yo, en este caso yo conozco el momento que aplico, pero si yo, por ejemplo, lo que yo conociera fuera la fuerza de compresión, entonces lo que yo conocería sería la fuerza FE. Conociendo FE, yo puedo conocer FB, que es la fuerza en el eje del tornillo. Y conociendo WT o FB, ya yo puedo calcular Q. Y calculando Q, yo puedo calcular N, etcétera. Esa es la secuencia. Pero normalmente no me interesa la fuerza resultante. Entonces, veamos esto. Tendríamos un triángulo rectángulo. Ok. El ángulo con, W y Q siempre van a ser perpendiculares. Entonces, aquí tenemos un ángulo recto. Como estamos subiendo, aquí tenemos la vertical, la normal forma un ángulo con la vertical igual a zeta sub t, que es el ángulo del tornillo, porque la normal es perpendicular al plano inclinado. Entonces, aquí tendríamos el ángulo que se forma con la vertical sería zeta sub t más phi sub s. Entonces, este ángulo es zeta sub t más phi sub s. En nuestro caso, zeta sub t es 606, phi sub s 16,7. Entonces, zeta sub t nos daría 22,76. Entonces, este ángulo ya nosotros lo conocemos. Y este otro lo calculamos. Sería 90 menos esto. Entonces nos daría que este ángulo que yo le llamé delta sería 67,24. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Puedo resolver por ley de senos. Entonces podría decir, el Q entre el seno de la suma de estos ángulos entre W es igual a W entre el seno de delta, y eso también es igual a R entre el seno de 90. Entonces ya yo puedo calcular a partir de la ley de senos, que es normalmente la que voy a utilizar, puedo calcular las fuerzas. Y también podemos calcular el momento en el eje del tornillo. El momento en el eje del tornillo lo podemos calcular con la siguiente relación. El momento va a ser, si nos vamos, ahorita lo vamos a referir, el momento está siendo aplicado aquí, ¿verdad? Y entonces, si nosotros, voy a hacer, digamos, como el eje del tornillo, pensemos en que este es el eje del tornillo. Pensemos en que este es el eje del tornillo. Y aquí nos tendríamos voy a exagerar el filete. Este sería el filete. ¿Verdad? Este sería el filete del tornillo de rosca cuadrada y este sería el eje. Entonces, recordemos que el contacto para ponerlo así, si nosotros dibujáramos el tornillo y lo expresáramos de esta forma, entonces digamos, la tuerca vendría más o menos así.
Esto representaría la tuerca. Por decir algo. Bueno, digamos, esto sería la tuerca. Entonces, no, lo que me interesa es que observemos que la transmisión de fuerza entre la tuerca y el tornillo, realmente ¿dónde se da? Se da a nivel de los filetes. Entonces, digamos aquí, pensemos en algo así. Eso sería la tuerca, por decir algo, ¿verdad? Esto que está en rojo. Entonces, la fuerza se transmite del tornillo hacia la tuerca a través de los filetes. Por eso el análisis se hace a nivel del filete. Entonces, pensamos en algo así como un bloque, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicar en el eje del tornillo, por ejemplo, aquí estaría en el eje del tornillo, vamos a ver cómo lo, digamos, aquí tendríamos, pero no me cambia. Tendríamos algo así. En el eje del tornillo, digamos, nosotros tendríamos acá una manija o algo a partir del cual nosotros vamos a aplicar una fuerza en alguna parte. Digamos acá, vamos a aplicar una fuerza perpendicular. La fuerza que estaríamos aplicando sería perpendicular al eje del tornillo. Esa sería la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿verdad? La fuerza, esa fuerza le voy a llamar, digamos, P. P, esa fuerza. Y la longitud, o sea, la distancia que hay desde el punto de aplicación de P hasta el eje, el centro en el eje del tornillo, a esta distancia le voy a llamar A, digamos. Entonces, el momento M que produce P en el eje del tornillo va a ser P por A. Ese es el momento que produce la fuerza P en el eje del tornillo. ¿Verdad? Esa fuerza sería el momento que estamos teniendo aquí en el eje del tornillo. Pero llevado, o sea, P por A, igual al momento que produce la fuerza en el eje del tornillo. Ok, ahora sí, si nosotros tenemos como la transmisión de fuerza se hace aquí, ¿verdad? Maximizado, pensemos en que tenemos el bloque sobre el que estamos haciendo fuerza, ¿verdad? Para levantarlo, para que suba la cuesta, estaría aquí. La fuerza Q sería paralela a P, es decir, la fuerza Q la vamos a aplicar paralela a P. Más fácil. Esa sería la fuerza Q. Sería una fuerza solamente que equivalente
es un sistema equivalente. La fuerza Q estaría siendo aplicada en este punto. Y entonces, al perpendicular al eje del tornillo. Perpendicular. Entonces, esta sería la fuerza Q. Y estaríamos, y a una distancia R, voy a ponerle en mayúscula el radio del tornillo, ¿verdad? Equivalente. Entonces, Q sería esta fuerza y R sería la distancia a la que está del eje del tornillo a este bloque. Entonces, el momento del tornillo, por un lado es M, va a ser P por A, y el momento del tornillo, por el otro lado, va a ser Q por R. Y eso es igual a P por A. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas. Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros conocemos es M, por lo tanto Q va a ser M entre R. ¿Verdad? Entonces, esa es la razón. Entonces, Q va a ser M entre R. En este caso, el momento es 0,08 newton metro. Entonces, tenemos 0,08 newton metro dividido entre el radio, que es 1.5 milímetros, o sea, 0.0015 metros, nos da que Q es igual a 53.3. Conociendo Q, podemos aplicar ley de senos en el triángulo, podemos aplicar ley de senos ¿verdad? Ley de senos en este triángulo. Entonces decimos WT, digamos que también es FB, entre el seno de delta es igual a Q entre el seno de zeta sub t más phi sub s, igual a R entre el seno de 90. No me interesa esta parte de la ecuación, digamos, esta parte no me está interesando porque, repito, no me interesa resolver para R. Conozco Q, me interesa resolver para WT. Entonces aquí significa que WT va a ser Q entre el seno de 22.76 multiplicado por el seno de 67.24. Y entonces obtenemos la fuerza en el eje del tornillo, que sería WT. ¿Verdad? Esa es la fuerza con la que estaríamos, el tornillo estaría ejerciendo fuerza en el punto B. Y entonces también le llamé FB. ¿Verdad? Entonces esa es la fuerza FB en el eje del tornillo. Entonces ya tendríamos WT igual a esto y ya encontramos el valor de WT. Entonces, ahora sí, conociendo esta fuerza, nosotros podemos calcular momentos en el punto C y encontrar la fuerza en el punto E, que sería la fuerza con la que estamos comprimiendo la lámina. Entonces, a partir de eso, ya nosotros podemos realizar si quisiéramos la fuerza en el eje del tornillo, ya la podemos encontrar. O bien, vamos a ver, hacemos momentos acá, en C y encontramos FE. Y después simplemente lo que sacamos son las componentes de esa fuerza en el, digamos, para tener las dos componentes. Como vea que el ángulo que forma es 45 grados, el seno y el coseno, las dos componentes van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, eso también facilita un poco el desarrollo del problema. Entonces, esto aquí tenemos prácticamente resuelto el análisis. Ahora, lo que me interesa mucho de este problema es casualmente el análisis del tornillo. Mucha gente
si uno le dice, haga el diagrama cuerpo libre del tornillo y me agarran, toman y hacen un tornillo con un montón de carajadas arrolladas. Ese no es el diagrama de cuerpo libre de un tornillo. Los tornillos se analizan como planos inclinados. Entonces, eso hay que tenerlo presente. El análisis, el diagrama de cuerpo libre del tornillo es un triángulo. Y entonces le agregamos aquí la superficie desenrollada, 2πr, y la fuerza, digamos, el avance. Si la rosca es simple, el avance es igual al paso. Si la rosca es doble, el avance es 2 veces el paso. Si la rosca es triple, el avance es 3 veces el paso. Otro, W y Q siempre son perpendiculares. Cuando nosotros estamos apretando, o sea, socando un tornillo, el tornillo está subiendo la cuesta. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta el momento? No. Pero a mí no me queda muy claro de dónde sale Q. No, ok, vamos a tratar de ver de acá. Vamos a ver, un momentito, vamos a cambiar de pantalla. Control Z, ya regreso. Ya te voy a mostrártelo en otro esquema. Ok. Ok. Vamos a regresar acá mejor. Ya me traje Ok, pensemos en esto. Aquí lo que hice fue ampliar el tornillo. Esta es una prensa de taller. Esta es una prensa de taller. Muchas veces en la parte de abajo usted va a meter una pieza y la vas a prensar con este tornillo, ¿verdad? Para que no se mueva, por ejemplo, para poder cortarla con una cegueta o para poder soldarla o hacerle alguna cosa. Entonces aquí vas a colocar una pieza, digamos, un objeto. Ahí colocaríamos un objeto al cual nos interesa comprimir, ¿verdad? Veámoslo de esa forma. Ok. ¿Cómo trabaja el tornillo? Muy sencillo. ¿Cómo vas a hacerlo vos? Usted va a colocar su mano en esta manija. Vas a colocar la fuerza aquí perpendicular al eje del tornillo. ¿De acuerdo? Perpendicular al eje del tornillo. Aquí. Entonces, esta es la fuerza que usted está aplicando. P. A lo largo de una distancia A. ¿Verdad? Utilice la imaginación de cómo lo haría usted, ¿verdad? Piénselo así. Vamos a ver, si logro, déjenme ver. Vamos a ver. El eje del tornillo. Ok, aquí estoy aplicando la fuerza. Muy bien, vamos a poner, voy a poner la cámara, tal vez. Okay, véalo de esta forma. Mi brazo es el eje del tornillo y aquí yo voy a aplicar una fuerza P. ¿Verdad? Aquí está. Esta es la distancia A. El marcador representa la distancia A. Entonces yo voy a aplicar una fuerza perpendicular al eje del tornillo. Acá. La voy a aplicar. Entonces cuando yo voy dando vuelta, el tornillo ¿qué va haciendo? Va socando. ¿Verdad? Entonces esta fuerza que estoy aplicando es la que me hace girar el tornillo. Ya sea para socarlo en un sentido o para aflojarlo en el otro. ¿De acuerdo?
Ok, piense en esa imagen. Utilicemos un poco la imaginación. Entonces, lo que vamos a decir es que si yo traslado P a P por A, ¿qué es igual a qué? Al momento Ok, en el ok, P por A es un momento. Entonces voy a ponerlo aquí. El momento es igual a la fuerza P por la distancia A. Ahí no tenemos problema. Este es el momento de P en eje de tornillo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahora sí, observe este W. Ahora voy a ampliar esta sección. Voy a ampliar esa sección, ¿verdad? Me voy a traer una fuerza de algún lado. Una flechita por ahí necesito. Para ver, ya traigo una flecha. Ay, con eso no puedo. Ok, voy a traerme una fuerza de insertar formas. Bueno, no la veo muy bien, pero ahí se va. Esta, control copy, control V, y voy a poner una fuerza más o menos así como inclinada. Me llevo estas dos fuerzas. Ok, copy. Muy bien. Tengo estas dos fuerzas que están acá. Ahora, observemos lo siguiente con esto que tengo aquí ampliado. ¿Verdad? Con esto que tengo aquí ampliado, observemos lo siguiente. Vea que estoy con el mismo tornillo. El WT, el W, yo le llamo WT para decirle el peso en el eje del tornillo, para no confundirlo, porque a veces nosotros decimos el peso W del bloque que está levantando el tornillo. Entonces, ¿cuál W es W? ¿El del tornillo o el del bloque? Entonces, al del tornillo siempre le voy a usar el WT, ¿verdad? Para efectos míos. Entonces, yo no uso W, sino que uso WT. Ok, pensemos en esto. Ahora observemos esta figura hasta acá. Aquí tenemos esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá, que estoy marcando, ¿eso qué es? Son los filetes del tornillo, para ponerlo así. Estos son los filetes del tornillo. ¿Por qué nos interesa trabajar con los filetes del tornillo? Muy sencillo. La transmisión de fuerza del tornillo a este otro mecanismo, que sería la tuerca, esta parte, se da en los filetes. Entonces, cuando nosotros tomamos acá, ahora sí, la transmisión de fuerza se va a dar, ¿verdad? Si yo hiciera lo que hice antes, ahora lo estás viendo así. Ok, así, básicamente.
con esos tres, digamos, en este caso, en estos tres es donde se está realizando la transmisión de fuerza, en estos tres filetes. Pero piensa en el filete de la siguiente manera. Piensa en el filete de la siguiente manera. Imaginémonos que esto fuera el eje, bueno, fuera no, este es el eje del tornillo. Voy a quitar esta pieza. Esta es la que no me interesa. Vamos a traerme la mejor un poco más ampliada. ¿Verdad? Digamos, pensemos en esto de esta manera, usando un buen poco la imaginación también. Que esto es, imaginémonos que esto fuera como una montaña. El tornillo, el eje del tornillo es como una montaña, solo que vertical. Y esto representa una autopista, una carretera, donde en la parte, en el plano este superior, aquí, va a viajar un carro. Un carro, ¿verdad? Él va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Ok? Piénselo de esa forma. La fuerza que lo empuja para subir, ¿verdad? Digamos, la fuerza que empuja para subir, la única diferencia es que esa fuerza no es, digamos, esa fuerza va a ser perpendicular al eje del tornillo. Entonces es como que yo tuviera un bloquecito o un carrito aquí. Algo así. Entonces pensemos en esto. Usted tiene algo acá y usted necesita que ese algo vaya subiendo así, aquí así, de la vuelta y continúe por este otro lado, de la vuelta por atrás, subiendo por acá, da la vuelta, etcétera, para ir subiendo. ¿Me explico? Ese sería el movimiento, dándole vueltas al eje del tornillo. Ok. La fuerza que lo está empujando, la fuerza que lo está empujando a subir es una fuerza que es perpendicular al eje del tornillo. Entonces, aquí vamos a tener, digamos, el peso del tornillo, por así decirlo. Vamos a tener el peso del tornillo transmitido ¿a dónde? Al filete. Y la fuerza que nosotros estamos aplicando para subirlo, o digamos, en este caso, subirlo, va a ser una fuerza, en nuestro caso, perpendicular al eje del tornillo. Sería aquí, perpendicular al eje del tornillo. Aquí. Y obviamente va a ir cambiando de dirección. Cuando está, digamos, este cuerpo se encuentra aquí, ¿verdad? Digamos, en esta posición, se encuentra aquí, la fuerza va a ir para el otro lado, para poder hacer que suba. Entonces, digamos, lo va a ir empujando 180, lo va a ir empujando así, aquí, ¿lo ves? Entonces va a ir así, va a ir cambiando, esta fuerza va a ir cambiando de dirección. Aquí la veríamos el bloquecito, digamos, el bloquecito en este borde lo veríamos así. Y obviamente la fuerza Q veríamos como representábamos en matemática los vectores cuando entran. ¿Cómo era? Con una flecha. Digamos,
Sería así que veríamos la parte de atrás de la flecha, ¿verdad? Entonces, aquí veríamos la fuerza con la que estamos empujando de esta manera, y cuando sale por este lado lo que veríamos es el puntito de la flecha, la punta de la flecha. Okay. Entonces, por eso le digo, usemos un poco la imaginación en el sentido de que es el filete del tornillo debe ser visto en cierta forma, yo lo interpreto, esa es una interpretación mía, yo lo veo como una carretera que va subiendo a lo largo del eje del tornillo. Así lo veo. Entonces, la fuerza P es la fuerza que usted aplica en la manija para producir un momento. Ahora sí, traslade ese momento, ¿verdad? Ahora, esta distancia que hay desde aquí hasta acá, bueno, no sería hasta ahí. Tengo un error conceptual aquí. Desde aquí hasta acá, esa distancia que es el radio. Esa distancia es el radio, R. ¿Verdad? El radio, voy a usarlo en mayúscula. Ese sería el radio de quién? Del tornillo. Sería R. Entonces, el momento cuando lo traslado a una distancia R, obviamente ya no me va a dar P, sino va a ser una fuerza que le voy a llamar Q. Entonces, esa fuerza Q estaría siendo aplicada aquí, en este punto. Esa sería Q. Entonces, el momento por un lado es P por A y por el otro lado es Q por R. No sé si te queda claro ahora. Sí, profe, sí me quedó claro. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona con la misma duda? Ok, vea, quiero insistir en esto. ¿Por qué lo pregunto y lo recalco? Porque este es el talón de Aquiles de los tornillos. El no entender qué fuerza es Q y qué fuerza es el WT y cuál fuerza es P y que el momento M. En realidad son muy pocas variables, pero básicamente es esto. Ok, entonces, de ahí nosotros podemos, bueno, ya voy a correr esto un poco para otro lado para poder continuar con el problema, ¿verdad? Y entonces tendríamos acá, ya tenemos calculado el WT, que sería la fuerza en el punto B. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este sistema, digamos, del otro brazo, del brazo, de este brazo, para poder encontrar la fuerza FE aquí. Entonces, simplemente me lo voy a traer, yo lo tengo hecho en otro lado. Ya con detalle y ¿verdad? Con las fuerzas. Entonces tendríamos, ya lo voy a manejar de esta forma. La fuerza FBX, la fuerza FBY y tengo la fuerza FE. Como esto mide 40 y esta altura mide 40, el ángulo es 45 grados. Por lo tanto, esta fuerza es perpendicular a acá. Entonces, yo puedo calcular la distancia. Entonces, realizando ya la operación propiamente, bueno, tengo aquí varias operaciones. Ya habíamos calculado FB, entonces la voy a transcribir los valores, nada más que en componentes. Y ahora aquí tenemos FBX, FB coseno de 45, FBY, FB seno de 45 y nos dan estos valores. Y ahora voy a hacer la sumatoria, a plantear la sumatoria de momentos en C para encontrar la fuerza que nos están pidiendo.
Y entonces, al hacer sumatoria de momentos en C, ok, muy bien. Ah, me faltó gente. Vamos a ver qué me faltó, que no cogí ahí. Sumatoria de momentos en C. Ok. Y hacemos sumatoria de momentos en C. Entonces tendríamos, de aquí, tendríamos 40 por FBX negativo. FBY pasa por el punto, no produce momentos. Entonces produce momentos esta fuerza y las componentes de FE en X y en Y. Y tenemos las distancias son diferentes. Entonces esta la tenemos en componentes. FEX y FEY. Como esta forma 45 grados, las componentes también las tengo como FEX, raíz de 2 sobre 2, o sea, el coseno 45 o el seno 45, nada más para efectos prácticos. Y de aquí despejo la componente correspondiente. Entonces ya con eso tenemos la fuerza, calculada la fuerza de compresión, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al enunciado, dice, determine la fuerza de prensado en los bloques lisos DE, D y E, ¿verdad? D y E. Esa sería la fuerza de prensado, es FE. Y aquí tendríamos la resultante de esas dos fuerzas, de las dos componentes, nos daría FE, tendríamos este valor. La parte de cálculos, yo preparé un poco el dibujo, el problema, ya lo traía preparado para efectos de ahorrarme tiempo en los cálculos, pero no así y poder invertirlo en la explicación. Ok, veamos, aquí es muy sencillo, digamos, es muy sencillo. Dice, determine la fuerza de prensado, es decir, la fuerza cuando yo estoy socando para comprimir esto. Ok, ahora sí, cuando ustedes van a sacar un tornillo, ¿qué pasa? ¿El tornillo se afloja solo o hay que aflojarlo? El tornillo, en general, hay que aflojarlo. Entonces, a mí me podrían ahora preguntar cuánto es el momento que se requiere, ya no para socar, sino para aflojar el tornillo. Para aflojar este sistema, ¿verdad? Entonces me podrían preguntar cuánto es el momento, repito, el momento en el eje del tornillo que se requiere para aflojar el tornillo. Entonces, ahí, ¿verdad? La pregunta ahora sería, ¿qué se requiere para aflojar el tornillo? ¿Verdad? Eso lo tenemos que hacer ¿cuándo? Cuando ya la pieza, por ejemplo, se unió con la otra. Entonces ahora nuestro sistema va a seguir siendo prácticamente el mismo. Vamos a seguir prácticamente, pero ahora hay una situación. El tornillo sigue siendo el mismo. La geometría del tornillo no va a cambiar, ¿verdad? Esa geometría no va a cambiar. La geometría sigue siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia ahora? El bloque ya no va a subir. El bloque ahora va a bajar.
queremos aflojar, significa que el bloque va a bajar. Entonces, la fuerza que se aplica en el eje del tornillo sigue siendo la misma. El W del tornillo sigue siendo el mismo. Aquí lo tendríamos. Tendríamos perpendicular a esta. Voy a hacer una jugada mejor. Z. Vamos a rotarla a 90. Esta sería la normal, ¿verdad? Ahora, la fuerza de fricción va hacia arriba porque el bloque va a bajar. Esta sería la normal. ¿Verdad? Esta sería N y esta sería la fuerza de fricción. Ok. Ok. Repito, este es el ángulo del tornillo. Ahí no tenemos problema. Este es el ángulo zeta sub t. Ahorita le ponemos nombre. Esta sería, voy a hacerla nada más que más delgadita. La vertical. Entonces, este ángulo sigue siendo el ángulo del tornillo. ¿Ok? Entonces, ahora viene la pregunta. Hay que hacerse una pregunta. ¿Es el tornillo autobloqueante? Y tenemos dos posibilidades. Sí, entonces se requiere una fuerza para que baje. No se requiere de una fuerza para sostenerlo. Okay. Así de simple. ¿Se acuerdan cuando yo les hice en la lección pasada que yo les ponía el libro con un borrador? Ok, si el ángulo, este ángulo es muy grande, el bloque va a bajar solo. Una vez que usted quita la fuerza Q, una vez que usted quita esta fuerza Q, el bloque puede ser que baje solo o que la fricción sea lo suficientemente fuerte para que el bloque no baje. Entonces, si el tornillo es autobloqueante, se requiere de una fuerza para que baje. Entonces, vamos a requerir una fuerza Q requerimos de una fuerza Q, que yo le voy a llamar Q sub B, la fuerza Q para que baje. Si no, requerimos de una fuerza Q, que yo le llamo Q sub S, Q sostener. Requerimos una fuerza Q, en este caso, QB, y en el otro caso, QS.
nomenclatura mía propia. El libro no le llama así. El libro le vuelve a llamar Q. A mí me gusta cambiarle el nombre para saber lo que estoy haciendo. Entonces, este es un tornillo autobloqueante. Es este, que está acá. Y este es un tornillo no autobloqueante. Este es no autobloqueante y este otro es autobloqueante. ¿Qué significa autobloqueante? Que se bloquea. Entonces, él no va, si usted quita esta fuerza Q, el bloque se queda quieto, no baja. Eso es lo que significa. Nada más, así de simple. Entonces, este ángulo, voy a traérmelo mejor con el nombre de cita sub T de otro lado, porque por el tamaño de las letras, cita sub T, por aquí lo tengo, y phi sub S. Entonces, el cita sub T ok. Acá está. El cita sub T es este ángulo. Vamos a ver. El cita sub T es este ángulo. Acá. Pero también es este ángulo. Y también es este ángulo. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en estos dos sistemas? Que nosotros vamos a comparar cita sub T con phi sub S. Ok. Posibilidades. Por ejemplo, puede ser que la resultante de estas dos fuerzas, si la resultante, tengamos presente, voy a ponerle nombre, esta es N, fuerza de fricción, fuerza de fricción. Para, bueno, ahorita le hacemos. Esta sería N, esta sería N, esta sería la fuerza de fricción y esta sería la fuerza de fricción. Ok. Entonces, posibilidades. La resultante de la normal y la fuerza de fricción, voy a exagerarlo, podría venirse por acá. Tener esta línea de acción. ¿Verdad? Tener esta línea de acción. O la resultante, en este caso, quedaría por acá. En algún punto por acá. ¿Verdad? Entonces, si la resultante queda de digamos, de la vertical hacia acá, la fuerza, la resultante tiene una componente, digamos, en este sentido, que contrarresta Q. Y se necesita una fuerza, sería la componente del peso que viene para acá. La puede contrarrestar y puedo, por eso se llama autobloqueante. Pero si la resultante queda de este lado, ella no es capaz de sostener la componente del peso y él baja solo. Entonces, por eso se necesita la fuerza Q para sostener. Entonces, eso es la razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Queremos comparar si phi sub S
Si phi sub s es mayor que zeta sub t, el sistema es autobloqueante. Si phi sub s es menor que zeta sub t, el sistema es no autobloqueante. Y resuelvo, dependiendo del caso, resuelvo para cada uno de ellos. Por ejemplo, en este problema, nosotros calculamos phi sub s y el ángulo del tornillo. Phi sub s es 16,7 o 0.7 y zeta sub t 6,06. Phi sub s mayor que zeta sub t, este es el sistema autobloqueante. Se necesita una fuerza para que baje. Esa es la razón. Entonces, bueno, ya estamos casi terminando. Vamos a dejarlo hasta acá. La próxima lección, hoy o tal vez hoy en la tarde, en la sesión de práctica, lo terminamos para que yo se los mando ya terminado. Y este sería guardar como material de apoyo. A clase. Lección IM 0207. Hoy es 19 de noviembre. Ok, nada más quiero consultarles. ¿Ustedes han pensado en alguna fecha para el examen, el último examen, que les quede más o menos cómodo? Se supone que las fechas de exámenes, se supone que la semana de exámenes es la primera semana, digamos, la última de noviembre y la primera de diciembre. O sea, se supone que la próxima semana, para decirlo así más fácil, la próxima semana, perdón. Ya. La próxima semana es la última semana de clases. Nos vamos a dedicar solamente a hacer práctica. Entonces, ya la materia, digamos, está terminada. Pero bueno, yo no creo, yo no sé si ustedes quieren hacer el examen la otra semana, yo no tengo problema, pero me parece que deberíamos hacer más práctica. Ahora, en la semana de exámenes, finales, donde ustedes van a tener una alta concentración, va a ser el calendario, es la semana del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Entonces, opciones. Alguien me va a planteado la posibilidad de hacerlo el jueves 3, digamos, empezarlo como en horas lectivas, como a las 7:30, una cosa 7:30, 8, podríamos empezarlo. Eso es una opción, pero ustedes son los que tienen la última palabra, no soy yo. Yo lo puedo hacer cualquier día. Entonces yo les puedo dejar una fecha, se las voy a mandar por Telegram, fechas propuestas y tal vez hacemos una, porque ustedes son los que tienen los demás exámenes. Yo no sé, yo no conozco cuántos cursos están llevando, ni mucho menos, como para poder saber si les va a chocar el examen o no les va a chocar con otros, etcétera, ¿verdad? Entonces necesito saber más o menos, tener un estimado de la fecha en que podríamos hacer el examen. Profe, ¿y cuánto tiempo tendríamos para el examen? No sé, todavía no sé, si no lo he planeado. Ok. Profe, una consulta solamente entre el capítulo 7, el capítulo 9 y ¿verdad? El de trabajo virtual es el evaluado en el proyecto. Es correcto, virtual no. De fricción, profe, ¿realmente qué capítulo equivale al libro? 8. Ok, profe, muchas gracias. Entonces serían 3 capítulos. Básicamente. 7, 8 y 9. Sí. Es correcto. Perfecto. Sí. Yo creo que sí estaría bien que haga una encuesta ahí en Telegram con fechas que usted proponga.
Ok, voy a hacerlo así, ¿está bien? Voy a mandarles una encuesta con fechas. Entonces, así no les quito. Ya van a ser las 9 y algunos creo que todavía tienen clases. Entonces, dejémoslo así. Les voy a hacer una encuesta y podemos analizar a ver qué pasa. Ok. Entonces, muchas gracias y que pasen bien el día. Bueno, profe, muchas gracias. Igual, profe, gracias. Gracias.